En este nuevo vídeo os voy a traer un producto que he estado probando este verano, un producto súper útil y un producto que me ha ayudado mucho a realizar las tareas de limpieza en época estival. ¿Qué producto es? La hidrolimpiadora Hydroboss 3200 de Cecotec. Digamos que es la hidrolimpiadora más tope de gama, muy potente como veréis en el vídeo, y que es ideal para limpiar patio, coche, incluso para arrancar pintura de piedra y madera. Así que nada, si queréis saber cómo es esta hidrolimpiadora y el resultado que me ha dado tras las pruebas intensivas este verano, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de este pedazo de hidrolimpiadora que he tenido que realizar en el salón de casa porque aquí en el estudio no me cabía, el siguiente paso es ver cada una de las partes y componentes que trae, porque trae un montón de accesorios que a mí me ha costado un poquito entenderlo, pero a vosotros os va a costar mucho menos porque os lo voy a enseñar con todo lujo de detalle. Bueno, voy a empezar hablándolo del sistema de limpieza, lo que es la pistola del hidrolimpiador Cecotec Hydroboss 3200, y lo primero que tenemos que hacer, que no venía demasiado claro en las instrucciones, es colocar esa base que va a ir situada en la parte de abajo del hidrolimpiador, va fijada con un tornillo y ahí es donde va a apoyar el tubo metálico de la pistola, como veréis a continuación en el vídeo. Como podéis observar, ahí tenemos lo que es la pistola principal, una pistola que se ve bastante robusta, tiene lo que es el gatillo ancho, que es ese que veis ahí, y también una cosa muy chula es que nos permite bloquearlo con un botoncito azul situado en la base de dicha pistola para que no la presionemos accidentalmente. Como veis, deslizamos hacia un lado o hacia otro para quitar este seguro. Es un detalle que me ha gustado mucho. Y luego también ahí tenemos lo que es la boquilla, que va a entrar la goma principal del hidrolimpiador, una boquilla de rosca, y luego en la parte frontal tenemos lo que es una boquilla giratoria que nos va a permitir un giro para acoplar mejor los cepillos de limpieza una vez que los coloquemos en dicha pistola. Esa es la rosca donde van a ir roscados, valga la redundancia, los cepillos, y el tubo principal de metal que nos va a permitir realizar la limpieza, como veréis más adelante en el vídeo. Ahí tenemos lo que es el tubo principal, que está muy bien construido, es metálico por completo, tiene dos extremos, uno que va a ir roscado a la pistola y otro al que se le van a colocar los distintas boquillas. Rosca bastante fácil y no necesitamos ningún tipo de llave ni herramienta para poderlo hacer, solamente con la mano, y queda perfectamente colocado. Se ve de muy buena calidad y esto también es una de las cosas que me ha gustado mucho. En la parte lateral vamos a colocar un accesorio que va a servir de soporte para la pistola. Va encajado, como podéis ver ahí en el vídeo, queda muy bien fijo, no lleva ningún tipo de tornillo ni nada. Es de quita y pon, es decir, lo podríamos quitar en un futuro, pero como en mi caso voy a dejar la hidrolimpiadora siempre montada en casa, no es necesario quitarlo. Una vez que lo hemos ajustado bien, podemos colocar la hidrolimpiadora, como veis ahí en la imagen, queda perfectamente encajada y esto nos va a permitir su transporte con total comodidad al sitio donde llevemos dicha hidrolimpiadora para realizar nuestras limpiezas. Como podéis ver, la boquilla del tubo principal descansa en la base que colocábamos al principio del vídeo. Os hablaré ahora del sistema de agua. Fijaos, en la parte frontal tenemos un taponcito que quitaremos y dejará al descubierto una boquilla mediante la cual vamos a colocar lo que es la manguera de casa, una manguera estándar con estas boquillas de plástico que traen dichas mangueras, y será el sitio por donde le va a entrar el agua al hidrolimpiador. Eso sí, muy importante, el hidrolimpiador tiene que estar apagado en caso de que no le esté llegando caudal de agua, porque si no corremos el riesgo de quemar el motor. Esto, subrayo, es súper importante. Además, otro detalle es que nos trae
un filtro para colocarlo en la goma, caso que por ejemplo nuestra agua no sea demasiado pura en cal y otras partículas. Yo en mi caso no lo voy a utilizar, pero quiero comentarlo para que sepáis que lo trae. Luego, un detalle muy chulo es que la manguera principal va enrollada en ese soporte. Además, se puede enrollar usando esa manivela que tenemos colocada en el lateral del hidrolimpiador. Una manguera que bajo mi punto de vista es un poco rígida. Esto es un detalle que no me ha gustado demasiado. Es bastante larga, yo diría que unos 3 metros aproximadamente, 3-4 metros. Y luego ahí veis la boquilla que va a ir colocada en la pistola. Por un lado encajada y después roscada a dicha pistola. Además, otra cosa muy chula es que lo que es la manivela se puede plegar, bloqueando así el sistema de recogida para evitar una extensión accidental. Ahí os dejo el detalle de la colocación de la manguera del hidrolimpiador a la pistola. Como os comentaba, primero lo encajamos con ese saliente metálico y luego realizamos un roscado hasta que llegue al final. La primera vez da la sensación de que se queda algo salido, pero cuando realicemos nuestra primera limpieza eso se va a solucionar sin problema. Ahí podéis ver lo que es la pistola ya con la manguera del hidrolimpiador colocado y preparada para su uso. Pero antes os hablaré de lo que son las boquillas para el hidrolimpiador. Tenemos 4 boquillas situadas en la parte trasera del hidrolimpiador con 4 colores distintos y que van a ir en función del ángulo de apertura. La primera en color rojo va a ser 0 grados, es decir, va a ser un chorro directo, y conforme vayamos cambiando los distintos boquillas, pasando por amarillo, verde y blanco, lo que es el chorro va a ir abriendo un ángulo, y esto es bueno, por ejemplo, para tener menos fuerza, es decir, la roja sería la más fuerte con un ángulo de 0 grados, y el resto pues pueden utilizarse, por ejemplo, para limpiar un coche no demasiado cerca, ya que con la potencia del hidrolimpiador podemos correr el riesgo de quitar la pintura. Fijaos, se extraen muy fácil, van encajadas en esa parte de ahí, en esa parte trasera, y esa boquilla de color va a ir colocada en lo que es el tubo principal de dicho hidrolimpiador. Se ven construidas de muy buena calidad, con plástico y metal, y ahí veis, por ejemplo, que la amarilla tiene un ángulo de 15 grados, es decir, abriría el agua en horizontal justo ese ángulo. La parte delantera del tubo principal se baja y se sube, como podéis ver en el vídeo. Entonces, para colocar una boquilla la bajamos y luego subimos hasta que quede correctamente presionada. Aunque gire esa boquilla, no se va a salir por la presión del agua. Como veis, un sistema muy ingenioso, ya que nos permite cambiar de boquilla con extrema facilidad. Luego también trae una boquilla principal, que es esa negra, que digamos es la más potente, la boquilla turbo, la que más potencia de agua nos va a dar, y en este caso la podemos destinar pues para superficies que requieran una presión de agua muy grande. Ojo, porque como digo, esta boquilla, si la utilizamos en superficies delicadas, corremos el riesgo de estropearla, quitarle la pintura, etcétera. Una boquilla que en este caso funciona con una presión tremenda. Como veis, el sistema de sujeción es igual que el que teníamos para las boquillas de colores. En otro de los laterales de la hidrolimpiadora tenemos lo que es el sistema de enchufe, que como veis ahí es un cable también muy largo, un enchufe que vamos a colocar en una corriente de 220 voltios y que va a proporcionar energía eléctrica al hidrolimpiador para el correcto funcionamiento. Como veis, además tiene una especie de soportes azules que nos va a permitir enrollarlo de forma cómoda para evitar que esté el cable por ahí tirado, colgando, y podamos tener un accidente si tropezamos con él. Luego en la parte central tenemos una rueda que tiene 2 posiciones, on y off, y que nos va a permitir apagar y encender el hidrolimpiador de forma súper cómoda. Os recuerdo, apagado siempre que no haya agua en la manguera. Si ahora vemos los cepillos, el primer cepillo que os muestro es para las llantas del coche, un cepillo con una forma alargada y un cepillo bastante duro que nos va a permitir, por ejemplo, dejar dichas llantas del coche con un brillo muy bueno. A través de estos cepillos va a ir saliendo el agua a presión y nos van a ayudar con la limpieza. Ahí tenemos otro cepillo, en este caso con forma triangular, mucho más suave, y este, por ejemplo, lo podríamos utilizar para superficies más delicadas. Ya en función de lo que queramos limpiar, hemos de utilizar un cepillo u otro. Y luego también un cepillo muy chulo es ese que veis ahí, que además de tener el cepillo exterior, tiene un cepillo interior giratorio que va a girar por la propia presión del agua, y en este caso digamos que tiene una dureza intermedia, es decir, un cepillo más duro que el cepillo triangular y un poquito más blando que el cepillo de las llantas. Como veis, las cerdas se ven de muy buena calidad, y esto también es otro detalle que me ha gustado bastante por el precio que tiene este hidrolimpiador.
Para colocar los cepillos simplemente hemos de quitar el tubo principal que colocamos al principio del vídeo, roscado, y luego ya roscar cualquiera de los 3 cepillos que os acabo de comentar, tal y como veis en el vídeo. No se puede enroscar a lo que es el tubo metálico principal, la distancia es más cortita, pero como digo, para las llantas y otras superficies cercanas quedan perfectos. El mecanismo de colocación de los 3 cepillos es exactamente el mismo, va a rosca. Luego otra cosa chula es que existen en la parte trasera una especie de compartimentos donde podemos colocar los distintos cepillos para no tenerlos por ahí en casa estorbando, todo muy recogido dentro de lo que es el cuerpo del hidrolimpiador, y así nos lo podemos llevar con todos sus accesorios para realizar nuestras limpiezas. Trae 3, uno para cada cepillo. Luego tenemos un bote de detergente que va colocado también como si fuera una boquilla, que además tiene en la parte superior una rueda que nos va a permitir regular lo que es la cantidad de detergente que queramos. Como veis, se quita de forma muy fácil para llenar lo que es el bote. Un bote que además trae unas marquitas para ver el llenado. Y luego la boquilla también es regulable, como podéis ver ahí, se va ampliando o estrechando para dar más o menos potencia al chorro. Va colocado en lo que es el tubo principal del hidrolimpiador a modo boquilla tradicional. La colocación es muy sencilla y así podemos lanzar agua a presión con jabón incorporado. Otra de las cosas de este hidrolimpiador que me ha gustado bastante. Luego ya el último accesorio es ese gran cepillo que os voy a mostrar, que como podéis ver ahí lleva su propio mango distinto a lo que es el mango metálico. También va a ir a rosca en el cuerpo de la pistola y es un cepillo para suelo, un cepillo circular que también va a dar vueltas y un cepillo que trae su propio bidón para colocar el jabón y que sirve para dejar los suelos súper limpios. Está compuesto de una serie de cerdas en todo lo que es su perímetro y luego en la parte interior tiene como una especie de manguerita que va a ir dando vueltas por la presión y lo iremos arrastrando por el suelo para realizar la limpieza. Colocaremos el eje tal y como veis en la imagen y una vez colocado el eje roscaremos todo el conjunto a la pistola para después poder desplazar por el suelo e ir realizando la limpieza de dicho suelo, por ejemplo baldosa, cemento, es decir, cualquier tipo que tengamos en nuestro jardín, patio, piscina, etcétera. Eso sí, este accesorio lo tenemos que llevar o guardar aparte porque no podemos colocarlo en lo que es el cuerpo del hidrolimpiador. Bien, habéis visto la gran cantidad de accesorios que trae, un montón de cepillos, boquillas con distintas presiones, etcétera. Y ahora, como no, me la voy a llevar al campo, me la voy a llevar para limpiar un coche, para limpiar suelo y para que veáis cada uno de estos accesorios cómo se comportan al usarlo en una situación real. Fijaos, la primera prueba es limpiar las ruedas de un Jeep Wrangler bastante sucio, y para ello hemos colocado lo que es la boquilla blanca que, como veis, abre bastante el chorro y así podemos acercarlo un poquito más sin preocuparnos de dañar la pintura del coche. Como veis, el chorro es muy homogéneo, dejando muy limpio lo que es la superficie. Podemos quitar el barro del coche con mucha comodidad. En este caso, dadas las características de este vehículo, no vamos a utilizar ningún cepillo y, como veréis, no hace falta porque va a dejar el coche súper limpio. Os dejo ahora unos planitos para que veáis cómo ha quedado dicho coche una vez realizada la limpieza. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra, como digo, me ayuda mucho a llegar a los 100.000 suscriptores, casi 100.000 suscriptores. No os cuesta nada, es muy sencillo, simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí debajo del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de esta hidrolimpiadora 3200 Hydrobox de Cecotec. Vamos a limpiar ahora otro coche, en este caso un Mini, que como veis está súper sucio, tiene muchísimo polvo. Vamos a utilizar una boquilla, la boquilla verde, para dejar el coche muy brillante. Os voy a mostrar ahora el proceso para que veáis lo sencillito y lo fácil que es lavar un coche con la hidrolimpiadora Hydrobox 3200 de Cecotec. Como veis, en este caso la boquilla abre bastante menos y esto va a permitir una mayor fuerza para quitar toda la suciedad que tiene el coche adherida.
Ahora vamos a realizar una prueba de limpieza del suelo. Fijaos qué cantidad de barro hay en el cemento y vamos a utilizar el cepillo giratorio que os hablaba anteriormente. Llenaremos el depósito con jabón, tampoco es necesario echar mucho jabón para evitar hacer demasiada espuma, y como veis el depósito también tiene una rosca que nos permite regular la cantidad a aplicar. En mi caso lo voy a diluir con agua para que no sea muy denso, un jabón normal, jabón tradicional tipo Fairy, y luego como podéis ver ahí podemos pasar el accesorio giratorio por el suelo para levantar lo que es el barro. Como veis sale bastante bien. Que sea giratorio ayuda mucho a arrancarlo de lo que es el cemento, y luego ya después, una vez que lo hemos arrancado, con una boquilla tradicional, como veis, pasamos el agua arrancando todo el barro que está incrustado en el suelo. Esto para los que tengamos casa de campo o patio viene muy bien porque deja el suelo súper limpio. Otra de las utilidades, por ejemplo, es limpiar el césped. Colocamos una boquilla que no abra demasiado y como podéis ver ahí, en mi caso tengo un césped artificial al cual le voy a poder quitar las hojas, ramitas que caen de los árboles y todo tipo de suciedad, dejando el césped súper limpio. Además, con lo que es la potencia del agua, sirve también para colocarlo caso que esté apelmazado y tener así un césped mucho más mullido. Como veis, gracias a la potencia de esta hidrolimpiadora va a arrancar la suciedad sin ningún tipo de problema. Luego también otro uso es arrancar la pintura, por ejemplo, de esta madera vieja, con la cual estoy haciendo unos jardineros para la casa de campo. Como veis ya tengo hecho uno. Es una madera vieja que tiene como cal, pintura, etcétera, está muy negra, pero gracias a la hidrolimpiadora de Cecotec y a la gran potencia que tiene, en este caso voy a utilizar una boquilla más potente, voy a poder arrancar esa pintura sin ningún tipo de problema. He colocado la boquilla roja, que es, como veis, la que menos chorro abre, 0 grados, y fijaos cómo arranca lo que es la pintura de la madera, dejando la madera perfecta sin necesidad de tener que realizar ningún tipo de lijado. Os voy a dejar también para que veáis el proceso, el cual es muy cómodo de realizar. Ya la última prueba de potencia que quiero que veáis es cómo es capaz de arrancar esa suciedad negra de una piedra que en este caso la estamos utilizando como decoración, cómo es capaz de arrancar toda esa suciedad dejando una piedra mucho más limpia, y a mí personalmente me gusta mucho el aspecto que presenta una vez realizada la limpieza. Fijaos, ahí tengo una piedra negra y para que veáis voy a limpiar la mitad de la piedra y así podéis ver la diferencia entre el antes y el después. Y ya la machada es realizar una Z para que veáis que es capaz de arrancar toda la suciedad de una piedra gracias a su gran potencia. Bueno, ¿qué os ha parecido esta hidrolimpiadora de Cecotec? A mí la verdad es que me ha gustado mucho el producto. Un producto muy polivalente que yo voy a utilizar para limpiar patios en casa, por supuesto para lavar el coche, incluso para lavar paredes del exterior, porque gracias a esta gran presión que trae y a esta potencia tan buena, va a arrancar la suciedad más incrustada prácticamente sin despeinarse. A día de hoy todavía no le puedo poner ningún pero porque, como digo, una hidrolimpiadora que es muy rica en accesorios, como habéis visto en el vídeo. Recientemente Cecotec ha sacado un modelo muy parecido a este. Os voy a dejar enlace de compra en las notas del vídeo y mucha más información sobre el hidrolimpiador 3200 por si queréis haceros de uno. Y por supuesto, si tenéis más dudas, preguntas, sugerencias o cualquier cosita que se os pase por la cabeza, me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.